Después de muchos siglos de búsqueda en diferentes lugares, los científicos finalmente encontraron evidencias que confirman el lugar donde Jesús fue sepultado. Dentro de la sepultura, descubrieron información valiosa que ofrece respuestas a antiguos misterios que han intrigado a varias generaciones. ¿Dónde estaba localizada esta sepultura? ¿Y qué secretos escalofriantes estaban escondidos en sus profundidades? ¿Encontraron los restos mortales de Jesús? Permanece atento, porque vamos a revelar lo que se encontraba dentro de la tumba de Jesús y cómo esto puede afectar nuestras creencias. Pero antes de comenzar, deja tu like y suscríbete al canal. La preciosa sepultura de Jesús. Recientemente, investigadores realizaron un fascinante descubrimiento en la iglesia del Santo Sepulcro, en el área central de Jerusalén. Durante muchos años, esta iglesia ha sido un importante destino para cristianos de todas partes del mundo, atraídos en sus peregrinaciones hacia este lugar sagrado. Según las historias del Nuevo Testamento, Jesús fue crucificado en el Gólgota, a menudo llamado Monte de la Calavera. Este lugar, que se cree que era una antigua cantera ubicada fuera de los muros de la ciudad, tiene un profundo significado en la historia cristiana. Alrededor de una década después de la muerte de Jesús, se construyó un nuevo muro que rodeó el área donde fue crucificado y sepultado, quedando así dentro de los límites de la ciudad de Jerusalén. Esto explica por qué la iglesia del Santo Sepulcro hoy se encuentra dentro de la región de Jerusalén conocida como la Ciudad Vieja. El emperador Constantino I, quien abrazó el cristianismo, ordenó la demolición de un templo dedicado a Venus en Jerusalén para dar lugar a una iglesia. Durante la demolición, los trabajadores descubrieron una tumba que se cree que es la de Jesús. Los peregrinos que visitan la iglesia del Santo Sepulcro deben primero subir una escalera desde la calle principal de Jerusalén, conocida como El Cardo. Luego pasan por varias galerías, incluyendo una entrada, la basílica y un jardín sagrado donde estaba la roca del Gólgota, antes de llegar al mismo Santo Sepulcro. Inicialmente, la tumba excavada en la roca estaba expuesta a las inclemencias del clima, pero posteriormente se construyó un pequeño edificio para protegerla. Todo el complejo fue ricamente adornado, según lo describió Eusebio de Cesarea, un biógrafo de Constantino, así como lo muestran obras de arte de principios del siglo V en Roma y el mapa del mosaico de Madaba del siglo VI. Las excavaciones en tiempos modernos también han ayudado a comprender las ricas decoraciones. En el año 326, la madre de Constantino, Santa Elena, emprendió un viaje a Jerusalén. La leyenda cuenta que, durante su peregrinación, encontró lo que creía ser la cruz en la que Jesús fue crucificado, a menudo llamada la Vera Cruz. A principios del siglo V, la historia del hallazgo de la Vera Cruz se volvió ampliamente conocida, y en el siglo XI, una cueva bajo las ruinas de la basílica se hizo famosa como la Capilla de la Invención de la Cruz. En 614, ocurrió una tragedia cuando un ejército persa demolió la iglesia y se llevó la Vera Cruz. Sin embargo, en 631, el emperador bizantino Heraclio logró negociar su devolución. Tras la conquista árabe en 638, la vida de los cristianos en Jerusalén inicialmente permaneció relativamente pacífica, prevaleciendo la tolerancia. Sin embargo, 3 siglos después, se produjeron cambios cuando la entrada de la basílica fue transformada en una mezquita. Más tarde, en 966, un incendio devastador provocado durante protestas anticristianas consumió la cúpula de la estructura. Finalmente, en el año 1009, se ordenó la destrucción total de la iglesia por el estricto califa al-Hakim del califato fatimí. No obstante, el emperador bizantino Constantino Nubemevo Monómaco financió generosamente su reconstrucción, con algunas modificaciones en el plano, incluyendo una nueva entrada en el lado sur. Durante gran parte del final del siglo XI, los gobernantes musulmanes de la ciudad trataron a los peregrinos con amabilidad y respeto. Fue solo después de que los turcos selyúcidas tomaron Jerusalén en 1077, cuando comenzaron a circular rumores sobre peregrinos cristianos, enfrentando malos tratos y siendo impedidos de entrar a la iglesia. El deseo de recuperar lugares sagrados, especialmente el Santo Sepulcro, desempeñó un papel significativo en la motivación de la Primera Cruzada, que ocurrió entre 1096 y 1099. Tras la conquista de Jerusalén por los cruzados en 1099,
Relatos de testigos describen a los cruzados sobrevivientes de la batalla rezando en la iglesia del Santo Sepulcro, lo cual era inusual, ya que en esa época no tenía techo. En los 50 años siguientes, la iglesia de Constantino IX de Monómaco pasó por una extensa reconstrucción. Aunque su plano original permaneció intacto, la iglesia fue transformada en una catedral inspirada en las iglesias occidentales. El jardín que rodeaba la iglesia se convirtió en la Basílica de los Cruzados, y una capilla separada fue dedicada a la Roca del Gólgota. La iglesia del Santo Sepulcro fue reconsagrada el 15 de julio de 1149, exactamente 50 años después de que la primera cruzada conquistó Jerusalén. Sin embargo, los trabajos de construcción continuaron durante varios años después de este evento. Aún así, la iglesia original se asemeja mucho a la que los visitantes pueden ver hoy. Debido al flujo de peregrinos, se tomaron medidas para controlar el acceso y la circulación dentro de la iglesia, algo evidente en las dos entradas que permanecen hasta hoy. Los marcos esculpidos en detalles que decoraban los pasajes por los que caminaban los peregrinos fueron trasladados al Museo Rockefeller en Jerusalén, después de un terremoto en 1927. Tras la reconquista musulmana de la ciudad en 1187, una de las entradas de la iglesia fue cerrada. A pesar de los periodos de dominio musulmán, aún se permitía a los peregrinos visitar el lugar, y los líderes occidentales procuraban negociar para garantizar los derechos de acceso. Este lugar estuvo protegido por mucho tiempo, hasta que los arqueólogos lo encontraron inesperadamente, revelando el sitio de la sepultura de Jesús. Dentro de la tumba, encontraron algo sorprendente. Una antigua capa de argamasa debajo de la piedra donde se cree que Jesús fue sepultado. Esta argamasa data de la época en que el emperador Constantino gobernaba el Imperio Romano. Desentrañando la tumba de Jesús. Este descubrimiento refuerza las historias transmitidas a lo largo de los siglos sobre el lugar donde los cristianos creen que Jesús fue sepultado. Remontándonos en el tiempo, encontramos a Constantino, el primer emperador romano que abrazó el cristianismo. La historia cuenta cómo él, con la ayuda de su madre, Helena, descubrió lo que se cree que es la tumba de piedra de Jesús, una figura central del cristianismo. La leyenda dice que este evento significativo ocurrió alrededor del año 325-326 d.C. Constantino estaba en una misión inspirada por un llamado divino para encontrar el lugar sagrado donde Jesús fue sepultado. Buscaron incansablemente hasta llegar a Jerusalén, donde creían que la tumba podría encontrarse. La jornada los llevó a un antiguo templo romano, posiblemente dedicado a Venus, la diosa del amor. Fue un momento crucial en su búsqueda, pues estaban frente a este lugar histórico, listos para descubrir los secretos ocultos en su interior. El antiguo templo romano, una estructura atemporal con muchas conexiones en la historia, se convirtió en el foco principal de su exploración. Mientras intentaban desvelar la tumba sagrada escondida dentro de sus paredes, el templo experimentó una transformación dramática. Permaneció durante siglos como símbolo de tiempos inmemoriales, hasta que fue cuidadosamente desmontado para revelar los secretos ocultos bajo sus antiguas piedras. A medida que retiraban esas capas de historia una a una, la excavación reveló una sepultura esculpida con suavidad en los bordes rugosos de una cueva de piedra caliza. El momento en que se reveló el interior de la tumba marcó un punto significativo en la historia. La cueva natural, ahora considerada un espacio sagrado, fue parcialmente abierta en su parte superior para exponer su espacio interior. Este descubrimiento monumental llevó a la creación de la edícula, una estructura protectora alrededor del espacio sagrado, construida para preservar la esencia de esa revelación divina. La historia de la búsqueda de Constantino y la revelación de la tumba bajo el templo romano simboliza la compleja relación entre la historia, la fe y la búsqueda de reliquias sagradas. Es una historia profundamente arraigada en la memoria cristiana, que combina aspectos temporales y espirituales en una narrativa sumamente significativa. Dentro de las paredes sagradas de la tumba que se cree que contuvo los restos de Jesucristo, una característica se destaca: una larga superficie, a menudo llamada el lecho funerario. Según la tradición, fue aquí donde el cuerpo de Jesús fue cuidadosamente colocado después de la crucifixión,
invitando a los presentes a reflexionar sobre las profundas implicaciones de ese momento tan significativo en la teología cristiana. Al explorar los complejos detalles de la tumba, descubrimos algo fascinante: una similitud con las tumbas de judíos ricos que vivieron en Jerusalén durante el siglo I. Estas sepulturas, esculpidas en cuevas de piedra caliza, generalmente tenían lechos funerarios y nichos en sus paredes. Es como si compartieran un entendimiento común sobre cómo honrar a los fallecidos, construyendo estos espacios sagrados con un profundo sentido de respeto. El lecho funerario no es solo una estructura física, lleva consigo un simbolismo profundo junto a la historia espiritual del cristianismo. Representa el lugar de descanso final, testigo silencioso de acontecimientos de gran importancia. Al estudiar los detalles grabados en la piedra caliza, sentimos una profunda conexión con la rica historia de las creencias cristianas. Una capa de historia se despliega mientras examinamos el mármol que cubre el lecho funerario. Este mármol, que se cree fue cuidadosamente colocado en el lugar alrededor de 1555, es una evidencia del paso prolongado del tiempo. Sin embargo, pistas históricas sugieren que podría haber estado allí desde antes, posiblemente desde mediados de la década de 1300. A lo largo de la historia, los relatos de los peregrinos han resonado a través de las eras, ofreciéndonos información valiosa sobre las tantas capas de tiempo y enriqueciendo nuestra comprensión de la sacralidad que existe dentro de nosotros. Cada marca esculpida en el mármol y cada curva del lecho funerario lleva consigo las voces de siglos pasados. Estos detalles conectan los tiempos antiguos con los actuales a través del respeto demostrado por los peregrinos y los fieles. La tumba, con sus particularidades, va más allá del mero espacio físico y se convierte en un recipiente que transporta siglos de devoción y contemplación. Invita a todos los que se acercan a conectarse con una narrativa grabada para siempre en esas piedras. Ahora, echemos un vistazo a los descubrimientos científicos sobre la argamasa encontrada en la tumba de Jesús. Explorando los impresionantes secretos antiguos. Liderado por la supervisora científica principal Antonia Moropoulou, un equipo de científicos dató muestras de argamasa tomadas de diferentes partes de la edícula, la estructura protectora alrededor de la sepultura. Lo que descubrieron sorprendió al mundo. La argamasa, una reliquia que contiene registros de toda la historia de la arquitectura, se convirtió en el foco de su investigación. Al analizar muestras de varios puntos de la edícula utilizando datación por radiocarbono, buscaron revelar los antiguos secretos escondidos en la argamasa. Los resultados de las pruebas recientes arrojaron una nueva luz sobre la línea temporal de la construcción de la edícula. El descubrimiento de que la piedra inferior, una parte crucial de la estructura sagrada, fue probablemente cementada a mediados del siglo IV, agrega otra capa de significado histórico a este monumento sagrado. Asociar esta obra al reinado del emperador Constantino añade un factor importante a la historia, vinculando el inicio de la edícula a la influencia de una figura histórica clave. La confirmación del involucramiento de Constantino en la construcción de la edícula tiene un profundo significado para académicos e historiadores enfocados en desentrañar la misteriosa historia de este lugar sagrado. El periodo de mediados del siglo IV ofrece un vistazo al pasado, conectando el desarrollo arquitectónico de la edícula con la historia del Imperio Romano. A medida que surgen los resultados, traen una agradable sorpresa para quienes estudian el monumento sagrado, ya que la datación de la piedra inferior de la edícula se revela como prueba de la búsqueda continua de esta verdad histórica. Antes testigos silenciosos de las antiguas artes arquitectónicas, las muestras de argamasa revelan ahora información que amplía nuestra comprensión del viaje del emperador Constantino y de los individuos que dieron forma al santuario sagrado de la tumba de Jesús. Los científicos utilizaron un método avanzado, llamado luminiscencia ópticamente estimulada, para datar las muestras de argamasa de la edícula, permitiéndoles determinar cuándo el sedimento de cuarzo, crucial para la argamasa, fue expuesto a la luz por última vez. Esta técnica es significativa porque revela con precisión los detalles del tiempo. Las muestras de argamasa fueron sometidas a rigurosos exámenes en 2 laboratorios separados, cada uno contribuyendo de forma independiente a la búsqueda de mayor claridad sobre las fechas que rodean la construcción de la sepultura. Utilizando la técnica de luminiscencia,
los investigadores se propusieron descubrir la historia que estaba guardada en ese sedimento de cuarzo. Al estudiar cómo ese sedimento fue expuesto a la luz a lo largo del tiempo, obtuvieron información sobre los periodos en los que la argamasa experimentó modificaciones. Surgieron preguntas sobre si la iglesia reconstruida refleja o no con precisión el suelo sagrado identificado por una delegación de Roma hace 17 siglos. A pesar de estas incertidumbres, la iglesia sigue siendo un símbolo del espíritu perdurable de Jerusalén, invitándonos a la reflexión y a la investigación sobre las complejas narrativas de fe y precisión histórica. A medida que los investigadores examinaban muestras de argamasa tomadas de los restos de la pared sur de la cueva, comenzaron a construir una línea de tiempo histórica. La datación de estas muestras a los años 335 y 1570 permitió establecer una conexión entre las obras de construcción de la época romana y una restauración documentada en el siglo XVI. Estos datos obtenidos en la argamasa, preservados en la estructura de la edícula, sirven como prueba de la historia duradera incorporada en este espacio sagrado. La muralla sur, habiendo sido testigo de siglos de cambios, reveló signos de construcción de la época romana, reforzando la historia de la evolución de la edícula. Mediante análisis científicos guiados por métodos precisos de datación, los investigadores lograron decodificar las marcas cronológicas dejadas por diferentes constructores y restauradores. Un hallazgo significativo se dio cuando examinaron la argamasa de la entrada de la tumba, que llevaba la marca del siglo XI. Esto coincide con un periodo crucial en la historia de la edícula, la cuidadosa reconstrucción después de su destrucción en 1009. Los descubrimientos destacan la resiliencia de quienes trabajaron incansablemente para preservar este espacio sagrado, mostrando su dedicación a través de cuidadosos esfuerzos de reconstrucción durante el siglo XI. El minucioso examen de estos fragmentos no solo ayudó a determinar su antigüedad, sino que también rindió homenaje a la habilidad y dedicación de aquellos que, a lo largo de los siglos, contribuyeron a la continua restauración de la edícula. Desentrañando el misterio de Jesús. Hoy en día, la tumba recibe diariamente la visita de millones de peregrinos, y es cuidada por sacerdotes de diversas denominaciones cristianas que siguen regulaciones estrictas establecidas aún en la era otomana. Además de la Iglesia del Santo Sepulcro, existen otros 6 lugares en Jerusalén que las personas creen que podrían ser el sitio donde Jesús fue enterrado originalmente. Pero ¿cuál es el verdadero lugar? Uno de estos sitios es la tumba de la familia Talpiot, situada a unos 5 kilómetros al sur de la ciudad vieja de Jerusalén. Descubierta en 1980, esta tumba ganó gran atención tras el documental del Discovery Channel de 2007, El sepulcro olvidado de Jesús, producido por James Cameron y dirigido por Simcha Jacobovici. Dentro de la tumba de Talpiot, los arqueólogos encontraron 10 osarios, o cajas de huesos, con nombres como Jesús, María y José. De particular interés fue un osario con la inscripción Mariamene, que se cree perteneció a María Magdalena, lo que sugiere una posible conexión conyugal de ella con Jesús. Otros 2 osarios contenían nombres que sugieren lazos familiares con Jesús: Judas, hijo de Jesús, y Jesús, hijo de José, lo que llevó a especular que Jesús y María Magdalena podrían haber tenido un hijo llamado Judas. Sin embargo, los estudiosos argumentan que nombres como Jesús, José y María eran comunes en Judea en el siglo I d.C., por lo que su presencia no prueba necesariamente una conexión con las figuras bíblicas. Es posible que los cineastas Cameron y Jacobovici se hayan entusiasmado en la interpretación de los nombres, ya que eran nombres populares de la época y no necesariamente indican una relación directa con Jesús y su familia. Los defensores de la autenticidad de la tumba de Talpiot argumentan que las pruebas de ADN no mostraron ningún vínculo materno entre Jesús y Mariamene, una afirmación que el documental del Discovery Channel sugiere como respaldo a la teoría de un matrimonio entre ambos. Sin embargo, los críticos apuntan a la posibilidad de una relación paterna, como padre e hija o abuelo y nieta. El estudioso James Tabor sugiere que el famoso Santiago, conocido como hermano de Jesús, pudo haber sido enterrado en la tumba de Talpiot, señalándola como el cementerio de la familia de Jesús de Nazaret. Pruebas químicas, financiadas por el cineasta Simcha Jacobovici, sugieren una conexión entre el osario de Santiago y la tumba de Talpiot,
basándose en micronutrientes hallados en el suelo del este de Jerusalén. A pesar de esta historia convincente, algunos cuestionan la fiabilidad de los resultados debido al pequeño tamaño de la muestra utilizada en las pruebas. Además, hay incertidumbre sobre el origen del osario de Santiago, ya que su apariencia no coincide con los otros osarios encontrados en la tumba de Talpiot. Es importante señalar que los académicos entrevistados para el documental, a excepción de James Tabor, salieron a cuestionar la manera en que sus declaraciones fueron representadas y tergiversadas. Esta discrepancia hace que sea importante cuestionar las conclusiones de los cineastas. En términos sencillos, aquellos que apoyan la idea de la tumba de la familia Talpiot no han explicado de forma convincente un gran problema. Si la familia de Jesús provenía de Galilea, ¿por qué tendría una tumba familiar en Jerusalén? La arqueóloga Jody Magnes deja claro que, en la época de Jesús, solo las familias ricas utilizaban sepulturas excavadas en la roca y seguían la tradición de transferir posteriormente los huesos a osarios. Si la familia de Jesús fuera más humilde en Galilea, probablemente habrían optado por una sepultura común. Magnes también observa que los nombres en los osarios de la tumba de Talpiot sugieren que eran de Judea, donde las personas eran conocidas por su primer nombre y el nombre del padre, a diferencia de Galilea, donde se les identificaba por su primer nombre y su ciudad natal. Es como resolver un rompecabezas simple. Las piezas no encajan con la imagen de Galilea. Otro posible lugar de entierro de Jesús es la tumba del jardín, que ganó popularidad en 1883 gracias a Charles Gordon, recibiendo el apodo de tumba de Gordon. Su atractivo radica en el tranquilo jardín, que atrae a muchos turistas, especialmente a cristianos evangélicos que desean visitar el lugar donde se cree que Jesús está sepultado. La historia de la tumba del jardín está llena de métodos de identificación cuestionables, incluyendo la creencia de Gordon de que Jerusalén parecía un esqueleto, con el monte de la calavera siendo la cabeza. Hay incluso un caso de deshonestidad, con Ron Wyatt afirmando falsamente haber encontrado el Arca de la Alianza en las cercanías. Y para añadir más dudas, no se ha encontrado ninguna tumba del período del Segundo Templo en las proximidades. El arqueólogo Gabriel Barkey estudió el complejo funerario que alberga la tumba del jardín y concluyó que data de la Edad del Hierro, aproximadamente de los siglos VII u VIII a.C. Su estilo arquitectónico recuerda más a las tumbas del período del Primer Templo, especialmente aquellas cercanas a la Basílica de San Esteban. Esto significa que, a diferencia de lo que dice Juan 19, versículo 41, en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Esta tumba ya tenía más de 600 años en la época de Jesús. Lamentablemente para los investigadores que buscan el lugar del entierro de Jesús, esta sepultura ha sido descartada como una de las posibilidades. Otro sitio sugerido es la tumba del Sudario, ubicada en el Valle de Cedrón. Su autenticidad histórica es debatida, pero ha llamado la atención por estar cerca del jardín de Getsemaní y estar vinculado a una tradición sobre José de Arimatea. La sepultura está tallada en roca, un estilo común para las sepulturas en la antigua Judea. Esto se considera significativo, ya que podría estar relacionado con los eventos que rodearon la crucifixión y el entierro de Jesús. La tradición dice que se llama la tumba del Sudario porque se encontró allí una antigua mortaja o tela. Aunque algunas tradiciones creen que la tumba del Sudario está vinculada a José de Arimatea, quien, según el Nuevo Testamento, proporcionó una tumba a Jesús después de su crucifixión, otros cuestionan esta afirmación. Existen pocas evidencias arqueológicas que respalden la idea de que la tumba del Sudario es el lugar donde Jesús fue enterrado, y los expertos tienen opiniones divergentes sobre la precisión histórica de esta teoría. A pesar de las incertidumbres, las personas se sienten atraídas a este lugar debido a su significado religioso y a los misterios que rodean su conexión con el entierro de Jesús. Aún así, sigue siendo considerado una parte importante de la rica diversidad de tradiciones y creencias sobre el lugar donde Jesús fue sepultado. La capilla de Dominus Flevit es otro lugar que algunas tradiciones asocian con el entierro de Jesús, aunque no se cree que sea la tumba real. Situada en el Monte de los Olivos en Jerusalén, ofrece una vista impresionante de la ciudad vieja. Su nombre significa «El Señor lloró», en latín,
recordando la tradición de que Jesús lloró por Jerusalén en este lugar. Diseñada por el arquitecto italiano Antonio Barluzzi, la iglesia tiene la forma de una lágrima para simbolizar las lágrimas de Jesús. Su arquitectura única y vista panorámica la convierten en una parada fascinante para los visitantes que exploran los lugares sagrados de Jerusalén. Junto a la iglesia Dominus Flevit se encuentra una tumba tallada en roca que tiene algunas tradiciones asociadas a José de Arimatea, el hombre que, según la tradición, proporcionó una sepultura para Jesús tras su crucifixión. Aunque la iglesia Dominus Flevit no es tan famosa como la iglesia del Santo Sepulcro, aún mantiene importancia espiritual en el Monte de los Olivos, un lugar vinculado a muchos eventos de la Biblia. Aunque no es ampliamente aceptada como el verdadero lugar de entierro de Jesús, la iglesia sigue siendo un sitio significativo, lleno de historia, una hermosa arquitectura y conexiones religiosas con la época de Jesús. La tumba de la Virgen María. La tumba de la Virgen María, situada en el Valle de Cedrón, se asocia tradicionalmente con el entierro de la Madre de Jesús. Peregrinos y visitantes se sienten atraídos por este lugar, creyendo que tiene un significado en la historia cristiana, aunque hay pocas pruebas históricas que apoyen su conexión con María. Las personas vienen a esta tumba por su respeto hacia María y por las historias transmitidas en la tradición cristiana. José de Arimatea, mencionado en el Nuevo Testamento, es conocido por haber ofrecido un lugar para el entierro de Jesús. La ubicación exacta de su sepultura varía entre diferentes creencias. Algunos dicen que está en el Valle de Cedrón, mientras que otros señalan otros lugares. Estas afirmaciones divergentes aumentan el misterio que rodea la búsqueda del lugar donde José de Arimatea fue sepultado después de su papel significativo en el entierro de Jesús. Ambas sepulturas están rodeadas de devoción religiosa e historia, ofreciendo a los fieles la oportunidad de conectarse espiritualmente mientras las visitan. Las historias ligadas a estos lugares están integradas en el contexto más amplio de la fe cristiana, invitando tanto a peregrinos como a historiadores a sumergirse en los conocimientos transmitidos a lo largo de las generaciones. La búsqueda del lugar exacto del entierro de Jesús. La búsqueda del lugar exacto donde Jesús fue sepultado sigue intrigando a los interesados en los aspectos históricos y espirituales de su sepultura. En 2017, un equipo de especialistas emprendió un ambicioso proyecto para restaurar la iglesia del Santo Sepulcro, en Jerusalén. Este lugar es venerado por los cristianos como el sitio donde Jesús fue crucificado, sepultado y resucitado. La iglesia tiene una historia compleja, habiendo pasado por múltiples reformas y modificaciones a lo largo de los siglos, lo que la convierte en un objeto de fascinación para historiadores, arqueólogos y fieles. El objetivo principal del proyecto de restauración fue fortalecer la edícula, un pequeño santuario dentro de la iglesia que alberga la tumba de Jesús. La misma edícula ha sido reparada y renovada en numerosas ocasiones desde su construcción, a principios del siglo XIX. Con el tiempo, la estructura comenzó a mostrar signos de degradación, incluyendo grietas en las paredes de mármol e inestabilidad en los cimientos. Para asegurar la preservación de este sitio sagrado, los especialistas planificaron y ejecutaron cuidadosamente una restauración. Mientras trabajaban en el refuerzo de la edícula, el equipo de especialistas hizo un descubrimiento inesperado y notable. Al retirar cuidadosamente la cubierta de mármol de la cámara interior, encontraron otra cámara previamente sellada dentro de la misma sepultura. Esta cámara oculta permaneció intacta durante siglos, completamente olvidada hasta ahora. La revelación sorprendió a la comunidad arqueológica y añadió una nueva capa de misterio a la historia de la iglesia del Santo Sepulcro. Parecía que la cámara sellada había sido clausurada durante una reforma de la edícula en 1555. Un hecho que se perdió con el tiempo. Aunque la cámara recién descubierta no contenía restos humanos ni artefactos significativos, su presencia destacó la naturaleza cambiante de la iglesia y las capas de historia escondidas bajo sus sagradas paredes. Arqueólogos e historiadores rápidamente comprendieron la importancia de este descubrimiento. Subrayó el esfuerzo continuo por desentrañar los misterios que rodean la iglesia del Santo Sepulcro, un lugar impregnado de siglos de devoción religiosa y cambios históricos. El propósito y la importancia de la cámara sellada continúan siendo temas de discusión académica, abriendo nuevos caminos para la investigación y exploración de este lugar sagrado.
El hallazgo de la cámara oculta fue un acontecimiento verdaderamente notable en la historia de la Iglesia del Santo Sepulcro. Sirvió como un recordatorio de que, incluso en uno de los lugares más venerados y estudiados del mundo, todavía existen secretos esperando ser revelados. Este descubrimiento inesperado despertó un interés renovado en el pasado de la Iglesia y en la búsqueda continua por comprender su compleja historia. Además de los fascinantes descubrimientos en la Iglesia del Santo Sepulcro, la búsqueda del lugar de entierro de Jesús se ha expandido más allá de Jerusalén. En la ciudad de Talpiot, al sur de Jerusalén, se encuentra la tumba de Talpiot, que ha atraído considerable atención en los últimos años. Descubierta en 1980, este complejo funerario contenía 10 osarios, 2 de los cuales generaron un debate y controversia significativos. Un osario lleva la inscripción Yeshua bar Yehosef, que significa Jesús, hijo de José, mientras que el otro presenta Mariamene y Mara, que significa María, conocida como la Maestra. Algunos sugieren que esta tumba podría ser el lugar donde Jesús, María y, potencialmente, otros miembros de la familia fueron enterrados. Sin embargo, los estudiosos discuten vigorosamente sobre la autenticidad y el significado de estas inscripciones. Los más escépticos señalan que nombres como Yeshua o Jesús y Mariamene o María eran comunes en esa época, lo que hace que tales combinaciones sean estadísticamente probables. La traducción de Mariamene y Mara, como María, conocida como la Maestra, también está abierta a diversas interpretaciones. A pesar de la controversia, la tumba de Talpiot sigue siendo un tema de investigación en la arqueología bíblica. Aunque no se ha vinculado definitivamente con el entierro de Jesús, contribuye a la exploración continua de los aspectos históricos y arqueológicos de la vida y muerte de Jesús. La búsqueda para descubrir los secretos del lugar de descanso final de Jesús continúa, cautivando tanto a estudiosos como a creyentes. ¿Qué opinas sobre el descubrimiento de la tumba de Jesús? Deja tu opinión en los comentarios a continuación.